vamos a trabajar con los siguientes puntos, eh, que sería la tercera sesión y la cuarta. Estas dos sesiones las estaré yo trabajando el día de hoy con ustedes, lo que viene siendo la configuración básica de la hoja de cálculo, el botón combinar y centrar, para qué sirve, cómo se utiliza, en qué momentos utilizarlo, lo que es escalar la hoja de cálculo para poder imprimir, qué es una fórmula y qué es una función, cuáles son las diferencias, creación de una fórmula básica o simple, prioridades de los operadores, o sea, cómo funciona Excel cuando nosotros ingresamos una o dos operaciones en una misma fórmula. Tipos de referencias, qué son las referencias y los tipos de referencia, orden aritmético de las operaciones en Excel. Vamos a hacer operaciones simples y vamos a aprender a cómo sacar el porcentaje en una hoja de cálculo. Esto es porque pues, en muchas ocasiones se nos pide que tanto porcentaje de nuestra escuela tiene esta característica o tiene esa deficiencia o sobresale en algo, ¿no? Por otro lado, vamos a ver qué son las funciones, eh, cuál es la importancia de las funciones, cómo las debemos utilizar y conoceremos las reglas más básicas, eh, cómo se clasifican estas funciones o fórmulas en la hoja de cálculo. Vamos a ver un apartado ahí del programa donde están todas las fórmulas de Excel y vamos a aprender a utilizar algunas fórmulas básicas como sumar, como promedio, el sumar punto sí, el contar punto sí, el contar punto sí, punto conjunto. Entonces, esas son algunas de las fórmulas por las funciones que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Sí? Ok. Bueno, maestros, para poder configurar nuestra página, eh, vamos a utilizar la cinta archivo que está aquí y nos vamos a dirigir a la opción de imprimir, ¿sí? Esto para poder ver el área de impresión. Entonces aquí nos damos cuenta que en este caso mi tabla que tengo en Excel no está completa. Dice suma y rest. Entonces vamos a hacer un poquito más grande aquí. Y se dan cuenta que no está completa mi tabla. Entonces aquí ese es el problema que a veces se nos presenta al momento de realizar nuestros trabajos. Entonces para eso, maestros, aquí a un costado también me da unas opciones, el tamaño de la impresión, pero esto no me sirve a mí para poder configurar mi hoja. Esto es realmente para poder configurarlo con la impresora. Nos vamos a remitir aquí en la barra de comandos, en la pestaña de diseño, disposición de la página. Y esto es muy similar a Word y a los otros programas de Office. Primero que nada tenemos que ver qué posición de la hoja nos conviene, si es horizontal o vertical. Si es una tabla bastante extensa con muchas columnas, pues lo más recomendable es utilizar la opción horizontal, ¿sí? De lo contrario, en este caso utilizaré vertical porque no es muy grande la tabla. Y aquí en la siguiente opción me da la opción para elegir el tamaño de la página, que son los ya conocidos: A4, tamaño carta, tamaño legal, etcétera. Aquí están las demás configuraciones de las hojas. Entonces aquí ya lo tengo yo en tamaño carta. Al momento de seleccionarlo, maestros, inmediatamente ustedes pueden observar que se puntea el espacio del tamaño carta. Inmediatamente lo estamos viendo punteados y mi hoja se divide en varias hojas, por así decirlo. Esto lo puedo también configurar en la opción vista. Esto me da a mí una referencia más precisa de cómo están las hojas al momento de imprimir. Se pueden ver, por ejemplo, esta sería mi hoja 1, como en Word, y aquí está la parte inferior de la hoja. Entonces, puedo ver que mi tabla no está dentro de la hoja. Entonces, ¿esto qué es lo que está interfiriendo? También está interfiriendo los márgenes. Miren, aquí mi tabla pues se fue a otra hoja. Me regreso nuevamente a disposición de la página y es la primera opción que dice ajustar los márgenes. Aquí ya vienen márgenes prediseñados. Aquí no es necesario ingresar y ponerle, por ejemplo,
¿Cuánto va a tener el margen izquierdo? ¿Se puede configurar? Sí. Pero para ahorrarnos tiempo y trabajo, lo más práctico es utilizar este que es normal o este que es estrecho. O sea, que reduce el margen de los cuatro lados de nuestra hoja para que pueda eh, utilizarse más espacio interno de la hoja en blanco. O sea, vamos a poner aquí estrecho y pueden ver que entonces aquí a los costados se redujo el borde y eso permitió también de que la tabla ya pueda ocupar solamente una hoja y no más de una. Ok, aquí está. Entonces, eh, en la opción de vista, en la pestaña vista, nosotros siempre lo tenemos aquí en normal. Pero utilizando el diseño de página nos permite a nosotros visualizar el espacio de la hoja que estamos ocupando, ¿no? Entonces, yo puedo usar este o puedo usar este. Si usamos el diseño normal, recuerden que solamente podemos visualizar esta línea punteada que nos indica los límites de la hoja en blanco, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede de que si nuestras columnas, porque tienen eh, o sea, mucho texto, porque estamos utilizando nombres y no le puedo yo dejar más angostitas las columnas y forzosamente esto es lo máximo, supongamos que es lo máximo que pueda yo reducir. Y aún así nos damos cuenta que se está saliendo. Ya le pusimos tamaño carta, ya reducimos, ya pusimos los márgenes más estrechos, aquí en disposición márgenes, está en lo más estrecho, ya no lo puedo reducir más los márgenes. Entonces, ¿qué sucede? De que al momento de mandar a imprimir, archivo, imprimir, me doy cuenta que aún así no aparece toda la tabla en el área de impresión. Y ya le reduje los márgenes y ya le puse en tamaño carta, pero aún así no. Y que lo más usual es que entonces aquí le vayamos ajustando lo más que se pueda, lo más que se pueda. Pero les repito, supongamos que en cada celda hay información que pues ya no lo permite, porque si hago más chica la columna, también ya no se va a leer o desaparece el texto. Entonces, aquí en este caso, maestros, vamos a utilizar la función escala. Esta función nos permite escalar el contenido del texto sin modificar el ancho o alto de las celdas. Entonces, aquí no es necesario seleccionar nada, solamente nos posicionamos dentro de cualquier parte de esta hoja y en la parte superior, siempre en disposición de página, nosotros vamos a aquí en ajustar área de impresión. Vemos que nuestra escala está en 100%. Algunas computadoras te lo ponen en 68, algunas computadoras sí están configuradas y automáticamente hace esta escala. Entonces nosotros aquí vamos a ir jugando con este número. Obviamente, si la tabla no sale en nuestra hoja, en nuestra área de impresión, entonces no le tendríamos por qué subir al porcentaje. Sería ilógico, tendríamos que irle reduciendo a nuestro porcentaje. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta, maestros? Miren, observen, al momento de hacer esto, la tabla automáticamente va entrando dentro del área de la impresión. ¿Ok? Miren, aquí está la línea, el margen, y cuando yo lo aumento, lo pongo a 100%, no como estaba normalmente, está fuera de la hoja. A ver, voy a irme aquí a la opción vista y voy a poner diseño de página para que ustedes puedan tener una mejor referencia. Entonces, bueno, vamos a escalar este documento. Aquí ya lo puse a 95, a 90 y sigue estando fuera de la hoja. Aún no está dentro de mi hoja tamaño carta. Le voy poniendo aquí hasta el 85%. O sea, no fue necesario ponerle menor porcentaje. Con el 85% fue suficiente para que esta tabla esté dentro del área de impresión. Vámonos a archivo imprimir para confirmar esto y me doy cuenta que ya ahora sí efectivamente ya está dentro de la tabla. Esto muy práctico a la hora de imprimir, nos ahorra mucho tiempo en lugar de estar cambiando el ancho o el alto de las celdas para poder combinar, para poder ajustar. Ok, okay. Vamos ahora a pasar entonces a lo que es el botón combinar y centrar. Este botón combinar y centrar, maestros, que lo vamos a encontrar en la cinta de comandos de inicio, está aquí.
No sé si, bueno, algunos ya lo han observado. Entonces, es muy, muy útil para diseñar la estética de nuestra hoja de cálculo, ¿sí? Esto nos permite a nosotros darle una mejor vista a los encabezados o algunos textos que vayamos ingresando en las determinadas celdas. Bueno, aquí me falta ingresar como que tengo una tabla de alumnos de un resultado de un diagnóstico de sumas y restas que se utilizó en la zona, pero no tiene el título y me gustaría ponerle, por ejemplo, el nombre de la escuela, la clave, nombre del maestro, la fecha en que se realizó, ¿no? Vámonos primero que nada a situarnos aquí donde están enumeradas las filas y selecciono la cantidad de filas, por ejemplo, 5. Quiero que aparezcan 5 filas arriba de esta tabla. Entonces, selecciono 5 filas. Le doy clic derecho y le doy insertar. Y se agregan 5 filas. 1, 2, 3, 4, 5. O sea, yo considero que con 5 sea suficiente para que pueda yo ingresar el título de la tabla. No lo escribamos en medio, ¿sí? Porque si o sea, no aquí vamos a empezar a escribir como en Word. Centrar el texto es posterior a escribirlo. No como en Word, que podemos presionar el botón centrar aquí y automáticamente se centra el cursor y luego escribimos, ¿no? Aquí siempre vamos a utilizar la celda A1, que es esta de aquí, ya sea en la primera fila o en la segunda fila donde nosotros deseemos. Aquí en la primera lo voy a hacer yo. Y voy a escribir el título de la tabla. Recuerden que mi barra de fórmulas también se puede visualizar lo que estoy escribiendo. Voy a escribir rápidamente el título. El título, vamos a suponer, resultado de operaciones básicas. Y ahí está. El resultado de las operaciones básicas, maestros, ese es el título. Pero me doy cuenta que no se quedó centrado. Y al ponerle aquí centrar, solamente desaparece una parte. Porque se está centrando dentro de esta celda. Y si le doy aquí también se centra, pero igual de manera horizontal, vertical, perdón, como les había comentado. Entonces, y lo que yo quiero es que se centre en todo lo ancho de mi hoja. ¿Ok? Entonces, le quito estas opciones de centrado nuevamente, lo pongo como estaba y selecciono el rango, ya sea el ancho de mi hoja o a lo mejor me puedo basar del ancho de la hoja o del ancho de la tabla. Pues, a lo mejor mi tabla no abarca también, o sea, aquí mi tabla está ocupando todo el ancho de mi hoja, por eso también voy a utilizar el ancho de la hoja. Pero a lo mejor la tabla sea más angosta que toda la hoja, entonces yo me puedo basar ya sea del tamaño de la tabla o del tamaño de la hoja. ¿Ok? Y en este caso, entonces le voy a dar combinar y centrar aquí. Al ladito hay una flechita que me da más opciones, que pues yo les encargaría a ustedes que las vayan explorando de manera personal y van a encontrar cuáles son las funciones. Pero aquí nos vamos a concentrar en combinar y centrar. Le doy un clic y automáticamente se convierte en una sola celda súper ancha. ¿Qué sucede? Algunos compañeros, es que se me olvidó ponerle por ejemplo, operaciones básicas, el ciclo escolar en esta misma celda. Y cuando lo seleccionamos y queremos escribir, por ejemplo, sexto, se borra todo, ¿no? Entonces, ya sea que le demos doble clic a la celda y podemos modificar la información, o seleccionamos la celda y nos vamos aquí en la barra de fórmulas, damos espacio y escribimos el ciclo escolar 2020. Ahí está, ya está. Lo mismo haría yo con las filas subsiguientes. Selecciono aquí, lo puedo combinar y centrar primero. Ahí está. Y voy a poner el nombre del maestro. Bueno, el nombre de la escuela. Escuela primaria. Usácil Campbell. Ahí está. Le doy Enter y automáticamente ya lo convertimos en una sola celda. Y esto va teniendo una forma pues más estética de nuestro documento. Si considero que no me alcanzaron las 5 columnas, pues no pasa nada. Vuelvo a seleccionar. Recuerden que al insertar filas, si quiero que aparezcan arriba
o perdón, aquí, o sea, tendría que seleccionar esta parte. ¿Sí? De lo que yo selecciono siempre va a aparecer en la parte superior de las filas. Así que selecciono estas de acá para que salgan encima de esas que estoy seleccionando. Les voy a insertar y me salen más filas de ser necesario. O sea, aquí, por ejemplo, pues me basto con estas y no es necesario insertar. Hasta me estaban sobrando aquí dos, se las voy a quitar. Voy a eliminar. Ya. Ahí quedó nuestra opción de centrar. Entonces me voy a la opción de archivo e imprimir y puedo observar que ya tiene el título y la tabla está dentro del área de impresión, dentro de la hoja tamaño carta. ¿Ok? Y ya. Entonces aquí para darle más formato ustedes ya conocen lo que es el comando de fuente, donde puedo ponerle negrita, cursiva, etcétera, y así. Bueno, esto, maestros, por una parte sería en cuanto al diseño de la página para poder imprimir. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, maestros? Con la opción combinar y centrar. La opción de combinar y centrar no se limita nada más para poner títulos, también se utiliza aquí en este caso, por ejemplo, en esta celda, se dan cuenta, tengo combinado una, dos, tres filas en una sola columna. Estas celdas son de tres filas que tengo combinado. Lo mismo que aquí, lo mismo que aquí. Y aquí lo pueden ver. Aquí no, esta celda no está combinada y me delata las tres filas que tengo combinado en estas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque fue necesario aquí dividir dos y dejar uno arriba para poner un como que subtemas. Si tuvieran alguna duda muy particular al final de la sesión, con mucho gusto también les puedo apoyar. Ahora vamos a pasar a lo que son las funciones y lo que son las fórmulas. Primero que nada vamos a identificar qué diferencia hay entre una función y una fórmula. Sus usos son impresionantemente amplios, no se limita nada más a nuestras tablas de estadísticas de número de alumnos, cantidad de alumnos, promedios, etcétera. Es muy, muy amplio. En la página 17, entonces les voy a poner aquí para que ustedes vean. En la página 17, si gustan apuntar esta página para que ustedes lo puedan leer con más calma en otro momento o puedan acudir a esta información cada vez que la requieran, ¿no? ¿Qué es una fórmula? ¿Sí? Una fórmula, dice aquí, es una secuencia formada por valores constantes, referencias a otras celdas, nombres, funciones u operadores. Es una técnica básica para el análisis de datos. Se puede realizar diversas operaciones con los datos de la hoja de cálculo, tal como sumar, restar, multiplicar, y esta diagonal significa dividir, sacar seno, coseno, etcétera, tal y cual como una calculadora. Es una fórmula, en una fórmula se pueden mezclar constantes, nombres, referencias a otras celdas, operaciones y funciones. La fórmula se escribe en la barra de fórmulas y debe empezar siempre, 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 eso es así, regla de vida de Excel, con un signo igual. Si deseas saber más sobre las fórmulas, mira este tema básico, introducción a las fórmulas. Aquí en el documento que les tengo compartido, ahí pueden encontrar estos botones que si le dan clic, se abre una página de internet y aquí me define qué son fórmulas nuevamente, ¿sí? Y es lo mismo que está en el PDF, ¿no? Aquí. Pero aquí nos permite conocer cuáles son los tipos de operadores. Bueno, ¿qué es una fórmula entonces? Una fórmula, más en pocas palabras, es la operación básica que nosotros escribimos en la hoja de cálculo, o sea, sumar, restar y multiplicar. Aquí puedo mostrarles, a ver, aquí. Es una ecuación, la fórmula es una ecuación que se realiza. Por ejemplo, aquí me está poniendo que eh, suma la columna B1 más la columna B2 más la columna B3 más la columna B4, que lo podemos ver en esta imagen. La columna B1, la celda B1, la celda B2, la celda B3 y la celda B4. O sea, el simple hecho de poner los signos
Y sumar esto me está permitiendo a mí realizar una fórmula. No tiene paréntesis. O sea, directamente estoy escribiendo una fórmula. Así sea sumar, restar o dividir lo que yo desee realizar. Vamos a hacer aquí el ejemplo. En esta misma hoja quiero sumar, vamos a suponer, el número de alumnos que encuentro en la columna B. ¿Sí? Entonces, regla de oro en Excel. Todas las fórmulas empiezan con un signo de igual y ya sea que yo, así, una manera muy arcaica de realizar las fórmulas, es escribiendo el nombre de las celdas. Quiero que me sumes lo que hay en la celda B7, escribo B7, B7 más lo que hay en la fila B8 más B8 más la fila de abajo que sería la B9 más la fila B10 y más la fila B11. Inmediatamente pueden ustedes observar que se fue marcando aquí las celdas que estoy utilizando en esta fórmula. Le doy Enter, maestros, y me saca la suma de estos números. ¿Sí? Bueno, esto, ahí está. Esto no lo sumen, solamente le doy doble clic y en mi barra, aquí en la celda observo el resultado, pero en mi barra de fórmulas puedo ver la fórmula que yo utilicé. Al seleccionarlo también se remarcan las celdas que estuve sumando. Esa es una forma, repito, muy arcaica de hacerlo. O sea, realmente por cuestiones de practicidad ya ni se utiliza. Lo más práctico es poner signo de igual y seleccionamos uno más el siguiente más con mi cursor voy seleccionando los que voy a sumar y le doy enter. ¿Ok? Esto es para sumar, esto es la fórmula. Así puedo ir sumando más, así puedo también realizar una resta. Igual, quiero que restes este número de aquí menos, ingreso el signo de menos, esta celda de aquí. ¿Sí? 18 menos 17 y le doy enter y me da el resultado. Estas son las fórmulas cuando hacemos una multiplicación, por ejemplo. ¿Sí? Eh, la multiplicación igual sería igual. Selecciono, quiero que multipliques este número, este número por, utilizamos el asterisco. ¿Sí? Para multiplicar se usa el asterisco por este número de aquí. ¿Ok? Entonces, se dan cuenta que la fórmula, pues yo la selecciono, la celda que quiera, no tienen que ser continuas o subyacentes. La celda que yo deseo multiplicar. Le doy Enter y me da el resultado de la multiplicación. Y aquí podemos modificar también la fórmula. Es que me confundí, no es este número que quería multiplicar, no es el segundo número, era el 23. Entonces lo que yo hago es seleccionar este recuadro correspondiente a la segunda, al segundo número y lo pongo, es que era el 23 y lo bajo aquí a 23 y ya, le doy enter y ya se corrige la fórmula. Es como que lo más básico de las fórmulas. Podemos combinar hasta dos, tres operaciones. Quiero que después de multiplicar estas dos me lo dividas entre 2, por ejemplo. ¿Ok? Le doy enter y me hace la tarea. Pero aquí es importante recalcar que Excel también maneja un orden de prioridades aritméticos, tal cual como pues, universalmente se conoce. Primero se realizan las sumas y luego las restas y luego perdón, multiplicaciones, divisiones, sumas y por último las restas. En ese orden. Así yo primero pongo aquí el signo de división y luego pongo el signo de multiplicación. Así primero yo pongo aquí, divide la celda B7 entre B8 y luego lo multiplicas por 2. O sea, aquí no me va a hacer esa tarea. Lo que me va a hacer aquí la computadora, vean, me lo rebota, me lo marca como error porque no es el orden. Entonces aquí usamos una serie de fórmulas que más adelante pues podría yo explicar. ¿Ok? Bueno, para lo siguiente, para poder continuar, ¿cuáles son, aparte de combinar operaciones, también podemos combinar referencias o podemos combinar
otras celdas. ¿Qué significa esto? O sea, esto no es más que, por ejemplo, si en esta celda, vamos a poner aquí resultado. Aquí esta celda estoy combinando fórmulas y referencias. ¿Por qué? Porque estoy escribiendo la fórmula directamente y la referencia significa que los resultados provienen de otras celdas. O sea, eso se los explico porque si en dado caso quieren leer más información en Excel, van a encontrar estos conceptos de referencia y tal vez puedan ser un poquito confusos. Entonces, aquí referencia se refiere a que estoy obteniendo resultados de otras celdas, más este de aquí, 23. Entonces, aquí son dos referencias. La referencia B7, o sea, la referencia de la celda B7 y la referencia de la celda B10. Así es que un poquito, pues es un tip nada más para que no se vayan a confundir más adelante. Bueno, estos también, esos son las conocidas fórmulas simples, o sea, de las más básicas. Les voy a marcar, o sea, les voy a enviar unas actividades para que ustedes puedan practicar esto y luego los archivos que van a realizar, entonces lo van a subir en el Drive al final. Otra de las fórmulas muy importantes es el de porcentaje, que, que, que a veces nos piden al final del ciclo escolar, que por ejemplo en el resultado de operaciones básicas, que de mis alumnos de la escuela de Campamento Hidalgo, de primero a cuarto, hay 15 niños que realizan sumas solamente enteras, ¿sí? Y hay 66 niños que realizan sumas eh, de llevar, ¿ok? O sea, pero estamos hablando de una matrícula de 81 alumnos, ¿sí? Podemos observar que hay alumnos ¿cuántos alumnos realizan restas enteras y restas de presta? Esta tabla es real, la utilizamos al término creo que, no sé si también las maestras de preescolar utilizaron eso en CISAT, o no sé qué datos se han utilizado en CISAT. De todos modos, hay una actividad por aquí donde vamos a trabajar el porcentaje con CISAT. Bueno, pero aquí vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo los datos y quiero utilizar la fórmula de porcentaje. ¿Sí? ¿Cuánto es el porcentaje de 81 alumnos? ¿Cuánto viene siendo el porcentaje de los niños que solamente realizan sumas enteras? Si son 15 niños, pero ¿cuánto viene eso, siendo eso en porcentaje? Entonces, aquí en la última fila donde dice porcentaje, voy a ir agregando el porcentaje de cada valor. Si en sumas, pues quiero saber el porcentaje de cuántos niños realizan enteras y cuánto es el porcentaje de cuántos niños realizan llevar del total de la escuela. Bueno, aquí igual ponemos el signo de igual, seleccionamos la celda al que le voy a sacar el porcentaje y lo va a dividir entre el total de alumnos, que es 81. Es muy importante que si van a hacer esta información aplicado en otro contexto o en otras informaciones o en otras tablas, que siempre esté el total. Es importante, es el marco de referencia para que ustedes puedan sacar un porcentaje. Aquí es el total 81. Ya con eso le doy Enter. Aquí me sale un número con muchos puntos decimales, pero porque recuerdan que en la opción de números donde está el porcentaje no le tengo puesto porcentaje, dice general. Entonces aquí es muy importante que después de que yo haga esta fórmula, le presione aquí en el botón porcentaje para que la computadora o Excel concluya con la regla de 3 o la fórmula y ya puede darme el porcentaje correcto. Miren, le doy clic y automáticamente me marca el 19%. Aquí no es necesario que introduzca manualmente este símbolo, ya me lo da especialmente. Entonces, en esta celda, en la siguiente celda, sumas de llevar, veo que está en general. Lo tengo que marcar en porcentaje. Aquí ya está puesto el porcentaje. Vuelvo a realizar la fórmula. Voy a poner igual. Quiero que este número me lo dividas entre el total.
Y como ya está la función aquí de porcentaje, al darle enter, automáticamente realiza la función y me está diciendo que los 66 niños que realizan sumas de llevar corresponde al 81% de mi total de alumnos, ¿sí? Lo mismo va a suceder aquí. Hay otra forma de realizar esta es la más sencilla, maestros, si no les quiero confundir, porque hay otras formas de realizar el porcentaje, pero esta es la más sencilla. Pueden hacerlo a través de la regla de 3, multiplicando esta cantidad igual. O sea, esta cantidad me la multiplicas por 100, ¿sí? Y luego me la divides entre el total. ¿Okay? Le doy enter. Y se dan cuenta que es el 65% y me da una cantidad de decimales que puedo reducir aquí. Pero aquí le voy quitando, le voy quitando, le voy quitando, le voy quitando. Pero no, o sea, eso lo hice de manera manual y sí está bien el porcentaje, pero no me está dando el símbolo de porcentaje. Y no se lo puedo agregar, porque si yo agrego el símbolo porcentaje, estaría yo alterando mi fórmula y pues no estaría el resultado. Miren, si le doy doble clic, aquí, ¿cómo le pongo el porcentaje? O sea, le doy doble clic y ya no aparece el número, aparece la fórmula. Y no puedo poner aquí el porcentaje. Ahí está, miren, se lo ingreso de manera manual, le doy enter y simplemente se echa a perder. Entonces, lo más recomendable no es usar la regla de 3, ¿sí? Porque pues no podríamos echar a perder la fórmula o confundirnos. Entonces, aquí lo voy a borrar y vamos a repetir la fórmula. Igual, selecciono los alumnos que realizan las restas solamente restas enteras, divídelo entre el total de alumnos y selecciono, perdón, aquí me confundí. Aquí también, si me confundí, miren, seleccioné dos celdas por error, puedo ajustar el rango, aquí, cuando se convierte, entonces como cambiar de tamaño una celda o una columna, miren. Entonces aquí solamente voy a seleccionar esta celda. Ya, le doy enter y me marca 0.65%. El 0.65. ¿Por qué? Porque no le tengo puesto aquí porcentaje. Le doy clic y me marca el 65% automáticamente. Aquí lo mismo voy a hacer. ¿Okay? Veo que esté en porcentaje, solamente, exclusivamente la celda donde viene el porcentaje. Igual, selecciono el número dividido entre el total. Le doy enter y ya tengo el porcentaje. Esto es la forma más sencilla de sacar el porcentaje de mis alumnos. Ahora, quiero yo saber cuánto es este 13% del grupo de primer grado. O sea, ese 13, ¿cuánto porcentaje representa solamente en primer grado? Aquí yo necesitaría jugar y tener también un poquito de creatividad para el diseño de mis tablas, ¿sí? Podría yo ingresar una columna que diga porcentajes. ¿De qué manera lo hago? Quiero que aparezca entre estas dos, entonces tiene que aparecer delante de enteras o detrás de llevar, no sé cómo lo quieran ver. Bueno, si quiero que salga del lado izquierdo, entonces tengo que seleccionar esta para que salga aquí. Porque si le selecciono esta, cuando yo inserte la columna me va a salir de este lado. Entonces aquí seleccionamos la F, le doy clic derecho, insertar y ahí tenemos. Es siempre de sumas. Miren que aquí aparentemente es una celda, maestros, pero realmente son dos. ¿Ok? ¿Que tienen el mismo color? Sí, pero confunden, ¿no? Entonces aquí tengo que observar eso, tengo que ser muy observador. Entonces, ¿cómo soluciono este problema? Aquí selecciono ambas celdas y me voy a la opción de combinar y centrar y ya se convierte en una sola celda combinada. Y aquí le voy a poner, por ejemplo, porcentajes, porcentaje por grupo, ¿sí? Por grupo. No se ve todo el texto dentro de la celda. Aquí arribita de combinar y centrar tenemos el botón de ajustar texto y ya se acomoda automáticamente. Bueno, aquí entonces quiero conocer qué porcentaje representa cada uno de estos números en cada grupo, ¿no? En primer grado, por ejemplo, ¿cuánto es 13%, ¿cuánto es el porcentaje del grupo de primero? Realizo lo mismo. Igual, signo igual, selecciono el primer número, el primer valor, dividido entre el total, que en este caso no va a ser 81, sino que 18, este grupo exclusivamente. Le doy Enter y me marca este número en decimales. Le tengo que agregar que tiene que ser un dato de porcentaje y automáticamente. Ahora, aquí hay un detalle que sí quisiera yo explicarles,
que esta opción de aquí me sirve para copiar la fórmula. Si yo arrastro, aparentemente se puede copiar la fórmula, pero no es posible en todos los casos. Les decía, es un poquito tequioso, porque si se dan cuenta, vamos a corregir esto. Si se dan cuenta, esta fórmula están separadas las celdas con las que estoy trabajando y este está en la parte inferior. No puedo realizar la copia y el pegado especial de fórmulas en las siguientes. En cambio aquí, como el resultado es subsecuente o subyacente a este, entonces, miren, aquí sí le puedo dar yo arrastrar, o sea, le doy un clic, le arrastro y quiero que esta misma fórmula de porcentaje se copie en las siguientes filas inferiores. ¿Verdad? Se copia. Y si reviso una por una, aquí le doy doble clic, veo que sí me está dividiendo este número entre el total. Aquí le doy doble clic y veo que también se está dividiendo ese número entre el total. Aquí le doy doble clic y veo que se está dividiendo ese número entre el total. Cosa que no es posible con esta de aquí. Si yo arrastro hasta aquí, copio, miren, aquí me manda un porcentaje erróneo, aquí me manda un mensaje de error, aquí un mensaje de error. Vamos a revisar por qué. Le doy doble clic y veo que el intervalo que hay entre esta y esta son dos celdas, tal como está aquí. Entre el intervalo de este y este valor hay dos celdas. Entonces se va corriendo también aquí. Miren, se va corriendo y se va corriendo. ¿Por qué? Porque el resultado está debajo de este 15. Si el resultado estuviera al lado como estas, entonces sí es posible copiar y pegar la fórmula. Esto lo hago muy sencillamente arrastrando hacia aquí. Y en este caso hacia abajo. Se copia y pega especial, hace un pegado especial de las fórmulas. Pero aquí no es posible, tendría que ser de manera manual. Ok, vamos a rehacer todo. Ahí está. Otra forma de copiar y pegar esto, pues ya les había explicado. Voy a borrar esto. Usamos el portapapeles. Aquí le doy copiar y selecciono dónde voy a hacer el pegado. Pero no es solamente control C, control V, sino que tengo que remitirme aquí y veo que dice pegar fórmulas. ¿Sí? Le doy un clic y también ya se pegaron la fórmula de igual, dividir esta celda entre esta y porcentaje, automáticamente. Lo mismo puedo hacer con el porcentaje de los alumnos que realizan sumas de llevar. Si eso ya es como que muy específica la información. Bueno, estas son las fórmulas más importantes, ¿sí? De sumar. Sumar, restar, multiplicar, dividir. Ustedes pueden realizar las prácticas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una fórmula y una función? El término función, maestros, es porque ya están prediseñadas y generalmente son para rangos de celdas. Aquí ustedes pueden ver que yo realicé una función, no una celda. En ningún momento utilicé el signo de más o en ningún momento utilicé el signo de por, en ningún momento usé nada. O sea, utilicé una función. O sea, son como que códigos ya programados en el Excel. En este caso tenemos las funciones más relevantes o básicas que nosotros utilizamos como maestros. Les repito, hay un sinfín, que es la función suma, la función suma promedio, la función contar un número, la función contar puntos sí, sumar puntos sí, etc. ¿Dónde podemos observar estas funciones? Aquí en la parte de fórmulas podemos ver cuáles, dice biblioteca de funciones. Estas funciones están organizadas por categorías o están clasificadas más bien por categorías. Sí, que esto es otro de los temas que estaban dentro del día de hoy. Y observen, aquí están las categorías. O sea, hay funciones de autosuma, hay funciones de usado reciente. O sea, aquí como que tu historial de las que usas recientemente. ¿Cómo lo puedo ver? Al ladito hay una flecha donde me despliega un menú de los que normalmente he utilizado.
y puedo ver que esta categoría de suma tiene la función suma, la función promedio, la función contar números, la máxima, sacar mínimo, funciones. O sea, esto sirve para un rango de celdas, ¿ok? No es para uno o dos números, es para un rango de celdas. Este, vamos a ver, hay funciones financieras, ¿sí? Amortizaciones, amortización progresiva, cantidad recibida, cupón por días L1, y así. O sea, miren, es infinito, o sea, son muchísimas. Hay la función lógica, ¿sí? Para poner condiciones. Y esto es muy práctico para los maestros, que ahora les voy a enseñar cómo lo deben utilizar, la función lógica. Que por ejemplo en una tabla quiero que solamente me sumes la calificación de los alumnos reprobatorios, ¿sí? Y a veces, ¿o qué pasa? Que nos piden, ¿sabes qué? Quiero que me digas cuántos alumnos tuvieron 5, cuántos alumnos tuvieron entre calificación 5 y 7, entre 8 y 9, ¿no? Entonces, en el caso de primaria. Entonces, ahí nos vemos, ahí apuntando y contando uno por uno. Entonces, con esto sí se nos va a hacer muy práctico. Pero para eso es importante también que las calificaciones, pues también las vayamos llenando eh, en Excel. Aquí, maestros, está lo que es la suma, lo que es la función, la definición de función, cuáles son las reglas de las funciones y me explica cada una de las categorías. Aquí tenemos la primera categoría, autosuma y funciones más frecuentes. Vamos, ¿qué es esta? Autosuma y las zonas más frecuentes. Y luego me explica cuáles son, aquí abajito, más abajo, más abajo, tenemos las funciones de fecha y hora. Aquí también. Aquí está, de fecha y hora. Me explica cada uno de estos. Aquí me los va explicando, miren. Y, por ejemplo, la función hora, la función año, la función día, aquí está. Aquí, con fecha y hora. Función año, función día, día lab, día... Entonces, si ustedes quieren conocer un poquito más, aquí me explica, por ejemplo, la función ahora significa para esto. Y a un ladito del mismo documento hay un botón que le dan un clic y les abre una página donde les muestra ejemplos de cómo utilizar la función ahora número. Entonces eso sí es muy versátil. Por ejemplo, si en una tabla quiero que me busques todos los alumnos que nacieron en el mes de julio, por ejemplo. O sea, tendríamos que manejar base de datos en Excel, maestros, y eso nos va a permitir mucho a la hora de cuando nos pidan estadísticas. Quiero que me selecciones todos los niños que nacieron en el año, por ejemplo, 2005, y así, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ir explorando. No me podría yo sentarme a explicar cada una de las funciones porque es muchísimo, no sería suficiente con una o dos sesiones, ni siquiera la hora que ya nos estamos pasando, es muchísimo. Bueno, aquí en esta página, a partir de la 45, a partir de la 45 ustedes pueden ir explorando cada una de las funciones. La función es una fórmula predefinida por Excel, o sea, ya viene programado. ¿Ok? Aquí, ¿cuáles son las reglas? Dice, la función va al comienzo de una fórmula, porque las funciones también están compuestas por fórmulas. O sea, dentro de una función puedo encontrar también el signo de más, puedo encontrar el signo de menos, puedo encontrar el signo de división y también están conformadas por paréntesis, ¿sí? O sea, esto me permite a mí, dentro de la función, establecer un rango de celdas con las cuales se va a sumar o restar o multiplicar o promediar o etcétera. Es importante no dejar espacios antes o después de cada paréntesis, ojo, porque si no la computadora o Excel ya no lo reconoce como una función, lo va a reconocer como un texto. Todo lo que escribimos va a quedar como un texto o simplemente nos mandan un mensaje de error. Los argumentos pueden ser valores constantes, puede ser número, incluso textos. No solamente nos sirve para sumar o restar, sino que también a través de las funciones, les repito, nos sirve para buscar textos como el de fecha y hora, como el de contar, etcétera. Eh, los argumentos deben separarse por un punto y coma. En versiones más recientes de Excel, aquí sí tengo que recalcar que ya no se utiliza punto y coma, solamente se utiliza la coma. Ahorita van a ver por qué. Aquí tenemos un ejemplo de función suma, que es el que más que vamos a trabajar. ¿Se dan cuenta? Está compuesto por paréntesis y por dos puntos en este caso. Y el punto y coma se utiliza para combinar otra función o para combinar un criterio o para combinar una condición de suma. ¿Sí? Entonces aquí es meramente la función suma
me está sumando de la celda A1 a la celda C8. O sea, me está sumando dos celdas diferentes. Ahora lo vamos a ejemplificar. Esto no es una función como ustedes pueden ver. Esta es la función, aquí está el ejemplo más explícito de entre función y fórmula. Esta es la función, vean, la función suma es lo que ya viene programado por Excel. Yo escribo igual suma, abro paréntesis y selecciono las celdas que va a sumar. Ahora, esta misma función traducida a una fórmula estaría quedando así. Me vas a sumar igual A1 más A2 más A3 más hasta la C8. Esto es la fórmula. Esta fórmula está expresada en una función. Entonces, fíjense cómo nos simplifica la vida las funciones. ¿Ok? Entonces, función, fórmula. Eh, Miren, aquí tenemos un ejemplo donde estamos combinando más de una función. Vemos que me vas a sumar de la A1 a la B4. Lo sumas y el resultado lo vas a dividir con la suma de este rango. ¿Ok? Aquí recuerden lo del orden de las operaciones. Primero son multiplicaciones, divisiones, sumas y restas. Pero lo que está dentro de un paréntesis se ponderiza. O sea que aquí lo primero que va a hacer es sumar, porque está entre paréntesis, hace las dos sumas y después las divide. Es el orden aritmético común que desde la prepa lo manejan, se estudia, no sé. Eh, bueno, ahora sí vámonos a la práctica. Si tienen ahí pues, Excel, pues vamos a ver. Bueno, ahora sí miren, en esta columna, aquí en mi tablita, voy a seguir utilizando esa tabla, quiero sumar el total de alumnos. Yo al borrarlo, vean que se alteran también esos resultados porque tienen referencias. El resultado de esta celda es con referencia a la celda de aquí y a la celda de la información que estaba acá. Bueno, voy a poner primero el signo de igual y voy a utilizar la función suma. Escribo. Al escribir me sale un cuadrito donde hay diferentes formas de utilizar suma. Suma sí y suma conjunto es algo muy importante que vamos a ver más adelante. Ahora, por aquí vamos a utilizar suma, ya sea que lo termine de escribir o cuando yo le doy sum, puedo ver aquí que ya apareció suma. Lo selecciono dándole doble clic, desaparece y automáticamente me abre el paréntesis. ¿Sí? Cuando se abre el paréntesis, esto me está indicando o me está diciendo la computadora, ya escribe la función suma. Ahora selecciona el rango de celdas que te voy a sumar o las celdas que te voy a sumar. No necesariamente tienen que ser celdas adyacentes o continuas. Pueden ser celdas dispersas, o sea, cualquier parte de la tabla. En este caso voy a hacer un rango de celdas, de la celda B7 hasta la celda B10. Ya los seleccioné. Ahora, ¿cómo le indico a la computadora? Ya te mostré qué celdas. Ahora sí, súmalo, ¿no? Es importante cerrar el paréntesis que yo abrí. Le doy aquí, cierro y ya tengo mi fórmula. Y para que aparezca el resultado, pues simplemente le doy enter y ya tengo mi fórmula de suma. Esa es la más básica. ¿Puedo copiar esta fórmula a la derecha? Sí. Sí la puedo copiar arrastrándola aquí. Le doy clic. Me posiciono en la parte inferior, en la esquina inferior derecha de la celda y le doy a arrastrar y le doy pegar. Aquí, si tuviera otros valores aquí para sumar, automáticamente me lo estaría sumando. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a quitar eso de acá. Borro el porcentaje que tenía puesto. Voy a quitar esta columna de porcentaje, la elimino, y ahí está. Entonces quiero sumar cuántos alumnos en total en la escuela de campamento hidalgo realizan sumas enteras, en total cuántos realizan de llevar y así, ¿no? Sucesivamente. Aquí, maestros, voy a ingresar la fórmula, igual, recuerden, escribo suma, o le doy doble clic aquí en el menú que me está ofreciendo. Selecciona el rango con el cursor o con las flechitas, miren. Ahí está.
Presionando Shift y con las flechitas hacia abajo se va expandiendo el rango de celdas que voy a sumar. Cierro el paréntesis, ojo, y le doy Enter. Y aquí tenemos la primera función suma. Entonces, para no realizar esta tarea en las siguientes columnas, simplemente me posiciono aquí, cambio el cursor a una crucecita, arrastro, y pum, se copia. O sea, ya tengo la fórmula en cada uno. Aquí, si le doy doble clic para revisar mi fórmula, miren, me está sumando este rango. Ahora, me voy aquí y quiero revisar si está bien lo que me está sumando acá. Veo que también me está sumando este rango. Y aquí, este rango subsiguiente. Ok, otra forma de hacerlo es utilizando la función autosuma. Es más fácil. Aquí le doy, selecciono qué es lo que quiero que se sume, ¿no? O simplemente me posiciono aquí, en donde voy a querer que aparezca el resultado. Me voy a inicio y en la parte derecha superior está esta opción que dice edición. Y ahí tenemos un cuadrito de la categoría de, ¿cómo se llama? Aquí está, de autosuma. ¿Sí? Aquí tenemos un botoncito de la categoría autosuma que me dice sumar. Entonces yo le doy un clic, ya sea aquí directamente o abro aquí y presiono aquí. Le doy un clic y la misma computadora ya me sugiere qué es lo que debo sumar. Ya no, automáticamente me seleccionó este rango. Ya no, ni siquiera se metió a enteras. O sea, identifica cuál es número y cuál es texto. Y simplemente es darle enter. Y ya tengo la suma. 15. ¿Ok? Ahora, puedo yo seleccionar todo esto, incluso donde quiero que aparezca la suma, le doy autosumar y ya me está sumando cada una de las columnas. Miren, le doy doble clic y veo que aquí me sumó esos datos, aquí doble clic y aquí también, aquí doble clic y aquí también doble clic. O sea, ahí están las dos formas de cómo pueden realizar la función suma. Dentro de la función suma están las fórmulas de más. Bueno, ahí está la diferencia. Otra de las funciones más importantes, maestros, es la función promedio. Vámonos, voy a utilizar otra tabla por aquí. Vamos a usar esta tabla. No, no es esta. Es esta misma. En la hoja 2, en la hoja 1. Contar, sí. Sí, aquí. Aquí, maestros, tengo una tabla con las calificaciones de un grupo, segundo grado. ¿Sí? Y ya tengo los promedios. Eso sí es muy práctico, maestros. Voy a borrarlos. ¿Ok? Ahora vamos a usar la función promedio. Y la función promedio, la función promedio la podemos encontrar aquí en la pestaña fórmulas, aquí en las más comunes que es autosuma, aquí está promedio, ¿ok? Entonces, como siempre, regla de oro para Excel, todo el signo de igual, escribo promedio, hay dos formas también, igual con la suma, o sea, aquí hay una tercera forma de cómo realizar el promedio y cómo también realizar la suma. Ya escribí promedio, o al momento de empezar a escribirlo, me sugiere aquí la computadora, le doy doble clic y ya. Al darle doble clic, automáticamente me pone el paréntesis, ya no es necesario escribirlo, ya la computadora me hizo la tarea. Aquí me está pidiendo que yo seleccione, miren, aparentemente desapareció la calificación de educación física, pero no, está ahí, que está sobrepuesta, lo que estamos escribiendo de promedio es diferente. Como ya está abierto el paréntesis, a mí la computadora me está esperando que yo seleccione el rango de números que voy a promediar. En este caso es de la DC7, que es lengua indígena, hasta la I7, que es donde está la calificación de educación física. Suelto y ya le indiqué a la computadora que ya está el rango de números que va a promediar.
automáticamente hace la fórmula la computadora. Aquí no tenemos que ingresar. Suma 7, suma más 6, más 7, más 7 y luego divídelo entre el total. O sea, esa fórmula ya está programada en este texto que dice promedio. Esa es la función. La función está compuesta por fórmulas. Cierro el paréntesis para indicarle a la computadora que ya terminé de marcar el rango de números que va a promediar, le doy enter y automáticamente me da el promedio, maestros. ¿Sí? Otra forma muy sencilla igual de realizarlo, le borro, vamos a escribir igual promedio, abro el signo de paréntesis o le doy doble clic aquí, como gusten, y vamos a utilizar este botoncito que está aquí en la barra de fórmulas que se llama insertar función. ¿Okay? Aquí la computadora está a la espera de que yo le ponga el rango de números que voy a promediar. Entonces le doy un clic aquí y miren, me da 2 cuadritos hasta 3 dependiendo qué números quiero promediar. Entonces tengo que ver que esté parpadeando aquí el cursor. ¿Sí? Hago un lado de esto porque me va perjudicando. Entonces aquí, maestros, también es lo mismo. Me está en la espera de que yo seleccione el rango. Selecciono. Miren, ¿qué pasó con la ventana que estaba? Se encogió o se compactó y me está marcando en la parte de arriba de 7, 2 puntos de 17. O sea, le estoy indicando a la computadora qué rango de celdas va a promediar. Suelto y ya está. Miren, me apareció otra vez la ventanita donde me está diciendo, ha seleccionado el rango de la columna de 7 a la columna, perdón, y 7. Le doy a aceptar y ya. O sea, podemos usarlo de las dos formas, utilizando este botón de aquí que es insertar fórmula, ¿sí? O lo puedo hacer aquí de manera manual. Le doy promedio, abro paréntesis, con mi cursor selecciono y cierro el paréntesis y le doy, ahí, aquí se coló un número, miren, este número al final de paréntesis, por eso me marqué error. Le doy enter y ya. Esas son las dos formas, ¿ok? Repasamos, igual, promedio, le doy doble clic para que me ponga el paréntesis automáticamente. Me voy aquí a la función insertar función. Veo que esté parpadeando el cursor. ¿Ok? Selecciono la celda. Y luego le doy a aceptar y ya. Ahora, vamos a hacer el copiado y el pegado especial. Quiero copiar aquí. Me voy a inicio. Copiar. Selecciono dónde quiero que se haga el pegado. Tengo que ir a mi portapapeles. Le doy un clic en la flechita de abajo. Y busco el pegado especial. Que sea que me copies y me pegues solamente las fórmulas. Le doy clic y ya. ¿Sí? Otra fórmula es darle clic derecho y aquí también lo podemos ver. Valores o fórmula. Si le pongo en valores, maestros, miren, se copia nada más el número 6.8, 6.8, 6.8. Y si le doy en el pegado normal, me está copiando también automáticamente las fórmulas. Aquí están, fórmulas. ¿Ya? La otra forma es pues posicionándonos aquí en la celda donde ingresé. Aquí está mi función. A ver, me posiciono aquí en la celda, en la parte inferior de la celda. Cuando cambio el cursor, lo arrastro hasta donde quiero que me realice la misma función, que es promedio. ¿Okay? Y quiero ver si en el promedio de esta niña, María Aurelia, está bien realizada. Le doy doble clic para que me muestre. Ah, sí, mira, entonces aquí sí me está promediando este rango. Me voy con el último niño. Vamos a ver, también desde lengua indígena hasta educación física. Escape para salirme de la fórmula. O para salirse de aquí, simplemente te doy clic en cualquier otro lado. ¿Sí? Es importante, maestros, que no, cuando van a revisar si están bien las fórmulas, no le den clic a este cuadro, porque miren, se puede modificar la fórmula. O si ustedes mueven esto, ya, miren, si yo corro esto, ya no me va a estar promediando en lengua indígena. Si lo vuelvo a arrimar, está dentro del rango de promedio. Y así más. Esa es la función más importante de promedio. ¿Ok? Ahora, vámonos a lo que es contar sí. Perdón, a la función contar. La función contar me sirve a mí para poner, por ejemplo, cuántas calificaciones de 5 hay en esta tabla. Imagínense que sea una tabla con, no sé,
aquí tengo puesto 8 alumnos, pero pues hay grupos de 30, 20, o por ejemplo en el caso de los directores que están llenando CISAT o están llenando algún documento donde pues, son toda la matrícula escolar, esto es muy eficiente. Bueno, vamos a ver. Aquí me están pidiendo un concentrado de alumnos. Quiero que cuentes cuántos alumnos tienen 5, cuántos alumnos tienen entre 6 a 7, cuántos alumnos tienen entre 8 a 9 y cuántos tienen entre 1 a cuántos tienen 10, perdón. Entonces aquí vamos a usar dos funciones, contar sí y contar sí conjunto. ¿Ok? Ahí lo voy a escribir aquí. La fórmula contar, la fórmula contar punto sí, así se escribe, y la fórmula contar punto sí punto conjunto. Ahorita les voy a explicar cómo se utilizan cada una de esas fórmulas, perdón, funciones. Bueno, vamos a hacer el del 5. Ustedes pueden observar que a mí lo que me interesa es contar esta columna de promedios. ¿Cuántos alumnos tuvieron 5? O reprobatorio, calificación reprobatoria. Y esto, por ejemplo, 5.8, 5.9, pues eso cae dentro del rango de reprobatorio 5, ¿no? Entonces, aquí, maestros, yo ya tengo ingresada mi fórmula. Ahora les voy a explicar cómo lo vamos a realizar. ¿Sí? Le doy doble clic. Vamos a borrar. Escribo signo igual, como siempre. Escribimos la función contar. Y me da aquí otras opciones de contar. Yo voy a utilizar doble clic y aparece contar sí. Me está pidiendo que yo seleccione el rango donde se va a realizar el conteo o donde la computadora va a explorar donde hay puros 5, pues es este rango de alumnos. Es muy importante, maestros, que al momento de seleccionar pongamos la coma, lo que les decía hace un momento. En versiones anteriores se usaba punto y coma, si lo alcanzan a ver aquí. Bueno, ponemos coma y ponemos entre paréntesis la condición. El punto sí es una función condicionante. Entonces, cuéntame en este rango los valores que sean menores, menor que 5, perdón, que 6. ¿Sí? Para que me aparezca hasta 5.9. Porque si pongo menores que 5.9, entonces si hay un alumno con 5.9 no se va a contar. Entonces aquí es muy importante tener muy en claro este juego de números. Entonces aquí menor que 6. Cierro el paréntesis que abrí. Entre el paréntesis, maestros, estoy poniendo la condición para que puedan realizarse el conteo. Y también cierro el paréntesis, le doy enter y automáticamente me está mostrando que en este rango solo hay un alumno con calificación 5, que es este de aquí, ¿ok? 5.8. Bueno, este es el más sencillito. Cuando se utiliza solamente la función contar, ponemos contar, abro paréntesis, le selecciono el rango y cierro el paréntesis. Me está mostrando pero aquí vamos a quitarlo aquí. Me está contando cuántos números existen en este rango. O sea, aquí hay 8 calificaciones, es lo que me está mostrando. ¿Ok? Para eso sirve la función contar. Aquí, ¿cuántos alumnos tengo acá? A veces no tenemos a un costado esto. Sí, a veces no tenemos esto, no lo mandan. Sí, vamos a eliminar. Sabemos que son 8, pero vamos a eliminarlo. Porque algunas tablas vienen así. O sea, no me ponen cuántos números de alumnos hay, pero yo simplemente pongo aquí, igual, contar, abro paréntesis, selecciono, cuéntame cuántos niños hay en este rango, les cierro el paréntesis y me dice, a ver, deben ser, a ver, vamos a ver, deben ser 8. Vamos a ver, contar, signo de igual, que se me está yendo aquí, igual, contar, a ver, seleccionamos aquí, 7, selecciono serían los 8. Bueno,
realmente lo que es la fórmula de la función de contar, sí, es para contar la cantidad de datos o números que sean en el rango que estamos colocando. Ahora, vamos a regresarnos aquí con el contar sí. Vamos a contar. Igual a contar punto sí. Selecciono sí. Y se abre automáticamente el paréntesis. Recuerden, aquí puedo seleccionar el rango donde se va a contar los números que sean igual a 10. En este caso no voy a usar menor o mayor, o sea, específicamente tiene que ser 10. Pongo punto y coma, entre paréntesis escribo que sea igual a 10, cierro paréntesis, cierro comillas, cierro paréntesis. Entonces aquí le estoy indicando a la computadora, cuéntame en este rango aquellos números solamente si son iguales a 10. ¿Sí? Le doy enter. A ver, ¿qué pasó aquí? Ahí está. Cuéntame en este rango de la J7 a la J14 solamente si son igual a 10. ¿Okay? Y podemos observar que automáticamente me sale el número 1. En ese rango solamente un alumno tiene 10. La otra forma, que a veces yo considero que es más sencilla, es, vamos a hacer nuevamente el del 5. ¿Sí? Desde cuenta que solamente un criterio le estoy poniendo, que sea menor que 5 o que sea igual a 10. Voy a volver a escribir igual contar puntos sí. Le doy aquí en sí, le doy doble clic. La otra opción es utilizar, miren, ya se ha abierto el paréntesis, la computadora está esperando que yo seleccione el rango. La otra opción es escribir esto e irnos aquí a la opción insertar función y me salen dos cuadros, uno que se llama rango y uno que se llama criterio. Bueno, por obvias razones, el rango está esperando también que yo lo seleccione, que le indique a la computadora este rango. Se compacta la ventana y podemos ver el rango de celdas J7, J14. Suelto y vuelve a aparecer la ventana para que luego yo aquí escriba la condición. O sea, en ese rango de celdas, búscame aquellos que sean menores que 6. ¿Sí? Y se dan cuenta, automáticamente se va escribiendo aquí lo que son las fórmulas. Y no es necesario aquí escribir las comillas porque automáticamente la computadora se lo va a poner. Nosotros lo hicimos de manera manual la primera vez. Le damos a aceptar y ya, me aparece. Vamos a hacer lo mismo aquí. Igual, contar, punto sí, doble clic, se abre el paréntesis. Me voy a insertar función. Me está pidiendo que seleccione el rango. Me está pidiendo que yo ponga el criterio igual a 10. Búscame todos los que sean igual a 10. Le pongo aceptar. Y me parece que bueno. Ahora, para estas dos de aquí, pues sí tienen que ser dos condicionantes. ¿Cuál sería la primera condición? La primera condición para que nosotros le digamos a la computadora, para que pueda contar la computadora, es que tengo que indicarle que sea un número mayor a, que esté entre el 6, no entre el 6 y el 7, que esté entre el 5.9 y en el... Ahora, para estas dos de aquí, pues sí tienen que ser dos condicionantes. ¿Cuál sería la primera condición? La primera condición para que nosotros le digamos a la computadora, para que pueda contar la computadora, es que tengo que indicarle que sea un número que esté entre el 5.9 y en el 8. ¿Sí? Todos los números que estén entre el 5.9 para contar el 6 y los que estén entre, o sea, que sean menores de 8 para contar hasta 7.9. Vamos a ver. Le doy doble clic. Miren, aquí está la fórmula. Lo vamos a escribir. Le pongo el signo de igual. Ponemos contar. Pero ya no vamos a usar la función contar sí. Vamos a usar la función contar conjunto.
esto a mí me está sirviendo para poder aplicar más de una condición, ¿sí? Ahí está. Porque para 5 y 10 solamente usamos una condición, menor que 6 o igual a 10. Pero ahora en esta misma función vamos a usar dos condiciones. Entonces vamos a usar la función contar sí punto conjunto. Ya se abrió el paréntesis. Me voy aquí. Vamos a hacerlo de esta manera, ¿ok? Con esta ventana, insertar función. Ahí está. Me salen dos cuadros. Me piden rango de criterios 1 y el primer criterio que voy a utilizar. Bueno, ¿dónde se va a hacer el conteo? Aquí. Selecciono. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el primer criterio? Pues quiero que me busques números que estén entre 5.9. No me va a contar el 5.9, me va a contar a partir del 5.9, que es el 6. ¿Ok? Pero necesito indicarle que sean mayores, entre 5.9. ¿Ok? Ahora, para agregar la siguiente condición, que sería menor que 8, pues vamos a darle clic aquí en el tercer cuadro y automáticamente al seleccionar otro rango me da también la opción para poner el siguiente criterio. ¿En qué rango vamos a buscar ahorita? Vamos a buscar ese número menor a 8, pues en el mismo aquí. Selecciono y escribo la siguiente condición. Me da opción para un tercer criterio, un cuarto criterio y más criterios, pero en esta ocasión solamente vamos a ocupar un criterio y un segundo criterio. Bueno, ponemos que sea menor que 8. Ahí está. Y se dan cuenta que automáticamente la computadora me está poniendo las comillas. Automáticamente la computadora me pone los dos puntos. Automáticamente la computadora me pone los demás símbolos. Miren, aquí está la coma, aquí está la coma. Entonces ya con esto le damos a aceptar y la computadora automáticamente me contabiliza que hay 5 alumnos que tienen calificaciones entre 6 y 7. Vamos a ver. Está 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, aquí la computadora ya me contabilizó cuántos alumnos entre 5 y 8. Vamos a hacer el siguiente. ¿Okay? Usamos igual, porque son dos condiciones que estén entre 8 y 9. Hay que ser muy específicos con la computadora porque si le ponemos entre 8 y 9, la calificación 8 no me lo va a contar, me va a contar a partir del 8. O sea, va a buscar números que tengan 8.1 hasta 8.9 y no me va a contar el 9. Entonces aquí tengo que ser muy específico con la computadora. Vamos a ver. Le damos doble clic. Escribimos el signo igual, perdón. Escribimos la función contar.sí. Contar.sí. Conjunto, le doy doble clic y me voy aquí a insertar función. Me está pidiendo que yo seleccione el rango donde donde va a buscar la primera condición. ¿Cuál sería la primera condición, maestros? Que sea superior a 7.9. Entonces, búscame a partir de 7.9. ¿Cuál es el número inmediato? 8. O sea, si hay un número 8 en este rango, lo va a contar la computadora. Lo va a contar la computadora. Porque si le pongo aquí que sea mayor que 8, no, o sea, este 8 no me lo va a contar. No va a ser válida para esta condición. Va a buscar a partir de 8.1. Entonces, un número antes del 8 sería el 7.9. Ok. Para poner el siguiente criterio, vamos a seleccionar aquí mismo, buscamos que sean, pues aquí sí es muy fácil, tiene que ser menor a 10. ¿Sí? Menor a 10. Entonces, a ese rango entre el 7.9 y el último número antes de llegar al 10, que sería el 9.9. Menor a 10, por eso estoy poniendo menor a 10. Le ponemos aceptar y podemos observar que la computadora automáticamente me identifica que solamente en este rango hay un alumno con 10, con perdón, de 8 a 9, que es este, perdón, es este. Si hubiera otro alumno, vamos a mover los datos de aquí, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a alterar esta calificación. Ahí está. Vamos a modificarle aquí.
Recuerden que esto ya está promediado. Entonces, si yo cambio los números de aquí, automáticamente también me va a cambiar mi promedio. Pues vamos a ver. Vamos a poner 5, 5, 5, 5, 5, 5. O sea, ya tengo dos calificaciones reprobatorias. Y esto automáticamente me lo señala aquí. Y ya no tengo ningún alumno con 10. Siga habiendo un alumno entre 8 y 9 y sigan habiendo 5 alumnos entre 5 y 7. Vamos a poner otro alumno con calificación 9. Vamos a ver aquí. Vamos a ver. Le pongo 7, le pongo 8, 8, 8, 9, 9, 9. No, aún no llegó a 9. 9. Ahí está. Vamos a ver. 9. Vamos a ponerle un 10 por aquí. 10. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Bueno, ahí está. Vemos que ahora hay dos alumnos que tienen calificaciones de 8, 9. Es este y este. Entonces, con esto podemos verificar que nuestras funciones o nuestras fórmulas están bien realizadas. ¿Ya? Esta es la función contar sí y contar no. Es muy importante. Ahora, también podemos utilizar la función contar sí conjunto con texto. No solamente con números. Les voy a enviar unas actividades para que ustedes pongan en práctica. Esas tablas que estaba yo manipulando, se las voy a mandar a ustedes con las indicaciones de qué es lo que quisiera que hagan para que las pongan en práctica. Y cuando lo terminen, lo suben en el Drive, obviamente con sus nombres. Sí me hubiera gustado explicarles el contar de aquí, pero no lo vamos a trabajar. Lo vamos a trabajar en la siguiente sesión. El contar sí conjunto con textos. ¿Ok? Nosotros trabajamos aquí. Ok, entonces, maestros, como primera actividad, realizar esta tabla se las voy a enviar. ¿Okay? La voy a desconfigurar por completo para que la tarea de ustedes sea configurarla. Entonces, voy a borrar aquí, tomen nota, maestros, voy a borrar aquí mis títulos, borro, y voy a quitar las filas que tenía yo, pues, que hice en un principio. Y ustedes van a agregar las filas, le van a poner su encabezado, le van a poner la clave de su escuela, el nombre del maestro, etcétera. Aquí ustedes van a poner el grado que atienden, el número de alumnos que tienen realmente. Miren, aquí me está sobrando dos columnas, lo que tengo puesto a propósito, con la intención de que ustedes lo borren. Y miren, aquí este archivo que les voy a enviar tiene este libro que les voy a enviar tiene tres hojas. Una, dos y tres. En la tercera es donde trabajamos, ¿ok? Aquí, en la tercera es donde nosotros trabajamos. Entonces, van a ir a la primera hojita, maestros, y entonces van a hacer todo lo que les indica aquí. Van a configurar la hoja tamaño carta, van a escribir el título en la parte superior, operaciones básicas, o el que ustedes deseen, van a centrar la información a todo el ancho de la hoja, van a escribir el título de los datos de la escuela y el nombre del docente y centrar la información. O sea, en cada fila, en una fila van a poner el nombre, el título de operaciones básicas, en otra fila van a poner los datos de la escuela, y pues demás datos que ustedes quieran poner. O sea, yo estoy manejando dos nada más, dos filas, uno para el título y otro para el nombre de la escuela. Dice, 1. Inserta una columna para escribir el nombre de los docentes correspondientes a cada grado de la escuela. O sea, vamos a poner en el preescolar de la maestra Marisela. Hay un primero, hay dos primeros, hay dos segundos, hay dos terceros. O sea, eso lo tienen que modificar. Y me está pidiendo que inserte una columna para escribir el nombre de los docentes. Aquí tendría que darle clic derecho o de este lado, donde ustedes quieran, para que a un costado de cada grado pongan el nombre de cada docente. También me está pidiendo que yo cambie el número de los alumnos de cada grado con respecto a tu escuela. O sea, si no tienen esta información en la mano, más, pues ustedes pueden hacer un estimado. Si lo tienen, pues mucho mejor. Mientras más real sea el contexto donde vamos a hacer nuestros trabajos, mejor. Cambiar el número de alumnos y ya está. Modifica la cantidad de alumnos en cada par de columnas de acuerdo al total de alumnos. Ok, o sea, ¿qué significa? Que si aquí estoy poniendo que son 18 alumnos, en las sumas tanto de enteras como de llevar, estos dos números tienen que sumar este total. O sea, son 13 niños que realizan sumas enteras, por lo tanto, el saldo realizan de llevar. O sea, así. Y aquí también, si son 18 niños, o sea, si los 18 niños que tengo puesto en primero realizan restas de enteras,
pues quiere decir que ninguno realiza de prestar. Y así sucesivamente. Aquí tengo 23. Se dan cuenta que estos dos en sumas da el total. Y aquí también, si solamente, o sea, 22 alumnos realizan restas de prestar, solamente un chamaco no lo realiza. Aquí tienen que tener cuidado. A eso me refiero con el tercer punto. Con el cuarto, modifica la cantidad de alumnos en cada par de columnas, o sea, me refiero a este par, de acuerdo al total que tenga yo puesto aquí. 5. Obtiene el porcentaje de los alumnos de las dos columnas. O sea, dame el porcentaje de la columna sumas enteras, aquí. Dame el porcentaje de sumas de llevar, aquí. Fue lo que hicimos en un principio. Y posteriormente el porcentaje de restas enteras y restas de prestar. Entonces van a hacer esta fórmula, ¿ok? Y por último, dirígete a la opción de imprimir y revisa si la tabla y el encabezado que aparecen en el área de, o sea, si aparecen en el área de impresión. De lo contrario, debes ajustar la escala o las columnas, como tú desees, como les mencioné al principio. Para que ustedes puedan ver si todo esto está dentro de una hoja tamaño carta, tienen que o sea, dirigirse aquí, configurar la página, van a ver las líneas punteadas, o para mayor referencia, se van aquí en vista y le ponen diseño de página para que ustedes puedan ver si todo está. En este caso, miren, ya lo moví, está fuera de la hoja en blanco. Ustedes van a ajustarlo, ya sea acomodando las columnas o utilizando, o sea, aquí ajustando las columnas por columnas, ¿sí? O utilizando la opción de en vista, aquí, aquí. Inicio. La opción de escalado, ¿sí? Ustedes ya aquí, esta opción, ¿ok? Ustedes deciden. Entonces, son las tareas que ustedes vayan practicando. Maestros, aquí tengo un concentrado de CISAT que se los pidieron a las maestras de preescolar, que pues tengo el de la maestra Yare, el de la maestra Brena, pero ustedes lo van a modificar, de hecho lo voy a borrar, porque si no ya estaría casi hecha la tarea. Y miren, aquí me está pidiendo el porcentaje solamente de los alumnos que requieren apoyo. Ustedes esto lo van a hacer con sus datos. ¿Sí? Voy a borrar aquí y ustedes le van a poner sus respectivos datos, las fechas y lo que ustedes deseen hacer de su criterio. Pueden practicar también con las tareas de aquí, con los otros comandos, cómo insertar una imagen, cómo insertar, etcétera. El logo de la escuela, por ejemplo. Ustedes le van a dar un formato. ¿Ok? Entonces, aquí lo que la tarea es sacar el porcentaje nada más y sacar la suma del total. ¿Cuántos niños están en nivel esperado? ¿Cuántos niños están en desarrollo? ¿Cuántos niños están? Aquí puedo sacar el porcentaje por ejemplo, de la maestra Yareni, cuántos, o sea, estos 4 niños que requieren apoyo, ¿cuántos es el porcentaje? ¿Sí? Es importante, en el grupo de la maestra Yareni, por ejemplo, hay 26 alumnos, entonces yo me baso, miren, le doy doble clic, y vamos a ver, esto aquí bajito. Miren, aquí me está sacando el porcentaje del total de tercero A y B. ¿Sí? En total, juntando los niños de tercero A y B, son 8 alumnos que están en requiere apoyo y solamente a eso le estoy sacando el porcentaje. Pero ustedes le pueden sacar individualmente el de cada maestra, ¿sí? O el de cada maestro, maestra, no sé. En el caso de las primarias grandes, pues de primero a sexto pueden llenar este dato y sacar su porcentaje. ¿Ok? Lo mismo sucede aquí. Voy a borrar esto. Vamos a copiar esto, lo ponemos aquí. Ahorita les voy a enviar esos archivos, maestros, para que ustedes puedan poner en práctica todo. Entonces aquí van a sacar el porcentaje y van a hacer las sumas de cada una de las columnas. Entonces les voy a poner las indicaciones abajo. Y ya, ¿sí? Eso sería todo. Con eso podemos empezar a practicar. Y les voy a mandar este archivo para que ustedes también practiquen lo que es el promedio. Sacar el promedio, aquí van a buscar el promedio. Aquí está el link que les comentaba, maestros, donde ustedes pueden consultar. Y pues en el transcurso de la sesión les fui comentando el número de páginas y todo. Ahí pueden ustedes revisar el archivo. También pueden consultar la biblioteca de medios, hay videos, ahí pueden encontrar temática por temática, lo que les estoy explicando el día de hoy.
Bueno, aquí más ustedes van a sacar el promedio. Eh, no vamos a usar la función contar. Esa de aquí, miren, dice contar. La voy a poner en rojo porque no la van a usar. Vamos a concentrarnos en la función contar sí y la función contar sí conjunto para poder llenar esta tabla. ¿Okay? Voy a borrar aquí y voy a borrar aquí. Ok, y solo vamos a trabajar aquí. Una cosita nada más que sí quería comentarles antes de que termine. En la función sumar, ¿sí? En la función sumar, no solamente puedo sumar los números que estén dentro de esta hoja de cálculo, ¿ok? Imagínense que tengo mi trimestre 1 y tengo mi trimestre 2 y tengo mi trimestre eh, 3, ¿ya? Entonces al final me piden el promedio final, en oportunidades lo pedía mucho, y tenía que sentarme a promediar cada calificación, por ejemplo, este es de segundo grado, luego de este niño, y luego sumar aquí, vamos a hacer esto, en el segundo trimestre, este es el mismo grupo, ¿ok? Tenía que promediar aquí, y en el tercer trimestre también tenía que promediar y sumar luego los tres promedios y sacar un promedio final. Aquí vamos a poner promedio final. Okay, es muy, muy práctico. Entonces vamos a poner aquí, inserto filas para poner el título. Recuerden que siempre en la primera celda se escribe el título. Promedios finales. Ahí está. Pero recuerden, para concentrarlo, miren, aquí todavía no he configurado esta hoja tamaño carta, pero lo voy a combinar y centrar de acuerdo al ancho de mi tabla. ¿Sale? Ahí está. Para que tenga estética, tenga vista. Entonces, aquí me va a aparecer los promedios finales de cada niño. No me interesa estos números, ¿sí? Porque pues voy a estar utilizando solamente los promedios de cada trimestre. Escribo igual, promedio, abro paréntesis, me voy aquí a insertar fórmula. Vamos a ingresar el primer valor que está en la hoja del primer trimestre. El segundo valor que está en el segundo trimestre, aquí, siempre de Rodrigo. Y el tercer valor que vas a promediar está en la hoja del trimestre 3, y le doy a aceptar. Y ya, maestros, ya me da el promedio final. Fíjense que hice un promedio, y esto puede ser también aplicable con la función suma. Súmame celdas de diferentes hojas, ¿no? Para que ustedes puedan realizar esta tarea. Así que, maestros, si yo en el primer trimestre altero una calificación, desde aquí, le pongo, por ejemplo, 10. Por lo tanto, aquí también automáticamente me va a ajustar el promedio. Le pongo reprobatorio a este niño. Fíjense, aquí cambia el promedio. Y también el promedio final automáticamente estaría también cambiando. Ya cambié el promedio del primer trimestre, el promedio del segundo trimestre, y automáticamente el tercer trimestre no lo moví, lo dejé así. Y automáticamente también el promedio final de este niño. Vamos a borrar esto porque no me sirve. El promedio final cambió, ¿sí? Entonces, aquí no puedo copiar y pegar las fórmulas. Recuerden, porque está muy separado las celdas que se están sumando. Tendría que hacerlo de manera manual. Le doy igual, promedio, promedio. Ya sea que le escriba el paréntesis o me voy directo aquí. Igual, promedio. Okay, me voy directamente aquí. Selecciono el primer promedio del primer trimestre de Aurelia, María Aurelia, aquí está, que es este. Segundo promedio que está en el segundo trimestre, que sería este. ¿Okay? Y el tercer promedio, que sería este. Y ya, le damos a aceptar. Y ya tengo el promedio de la segunda niña. Y así sucesivamente. Pero yo desde un principio aquí, donde estoy seleccionando, esto es una función.
Entonces, si yo altero algo de aquí, cualquier cosa, le pongo un 10, va a alterar este promedio y también va a alterar el promedio final de línea. Obviamente una pequeña calificación aquí pues no altera el promedio final, ¿no? Porque es mínima la diferencia. Eso se trata de números grandes. Bueno, ahí está la tarea, maestros. Ustedes sacan el promedio final de sus alumnos. Vamos a realizar la tarea de conteo, la tarea de encontrar. Cuando me manden sus actividades, maestros, yo de verdad saco el tiempo para que pueda revisar si están aplicando bien las fórmulas o si están aplicando bien las funciones y puedan pues agarrar un poquito más de práctica. Si no hay ninguna duda, compañeros, realmente de mi parte pues sería todo. Nada más les estaría enviando las actividades para que ustedes pongan en práctica y pues sí, me daría mucho gusto ver que las estén realizando, ¿no? Bueno, pues nos vemos, maestro. Pues, nos vemos muy bien.